nueva app. Actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Muy buenas, gracias por seguir con nosotros. Bienvenidos al banquillo. Seguimos con entregas especiales durante esta pandemia. Hoy vamos a hablar con un consultor nacional e internacional, un motivador para que usted que tiene un emprendimiento, para todos aquellos que desean mantener viva la economía, estén pendientes de las recomendaciones y cómo sobrevivir en las crisis. Presento a don Obed Martínez. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo sobrevivir durante esta crisis? ¿Cuáles son las rutas que ustedes están proponiendo para mantenernos activos? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, antes que nada, buenas noches, Rosendo. Gracias por la invitación. Efectivamente, estamos viviendo situaciones difíciles en el país, y no solo en el país, a nivel mundial, lo cual está brillando a muchas empresas lamentablemente a quebrar, y las MIPYMES cada día más complicadas para poder desarrollarse. Pero les cuento que es un tema de transformación. Como todo en la vida, Rosendo, usted lo mencionaba anteriormente, nace esta empresa que es KIM Consulting, una empresa nacional de hondureños para hondureños. Y es aquí donde nosotros, los hondureños, tenemos que apoyarnos en conjunto para poder salir adelante. No es fácil, no va a ser fácil, pero sí es posible. Uno de los mecanismos más importantes que la gente no lo está considerando y solo lo hablan del diente al labio, como normalmente se dice, Rosendo, es todo lo que es el tema de tecnología, redes sociales, sistemas de WhatsApp, Facebook. Todas estas herramientas hoy por hoy tienen que ser utilizadas por las MIPYMES. Y hablaba con un compañero y en una de las capacitaciones que tuvimos con una de las empresas me llamó mucho la atención, la gente preocupada porque dice la empresa MIPYME es la más afectada y es la que más empleo va a perder. No lo discuto, estamos viviendo situaciones difíciles. La MIPYME tiene mayor oportunidad de crecimiento en esta crisis. Es lo que le llaman en Estados Unidos crear un startup, o sea, una idea motivacional que pueda generar por sí sola un negocio en paralelo. Y lo comentábamos antes de cámara, el tema de los delivery, el tema de la comida, la alimentación. Yo creo que lo que hay que considerar hoy como hondureños y toda empresa que viene emprendiendo es cuáles son los mercados que en este momento están aperturados por el tema de la pandemia. Medicamento, bioseguridad, seguridad, alimentación y tecnología. Son las 5 ramificaciones más importantes y todos podemos trabajar en orden y siempre y cuando podamos creer en lo que vendemos. Pero lo más importante para poder salir de esta pandemia, Rosendo, es la motivación. Sí, ¿y cómo encontrar el apoyo y el respaldo a nivel del Estado como tal para no dejar que la economía se nos venga abajo? Porque si bien hay unos rubros que se han mantenido abiertos y que se han mantenido dentro de la dinámica de la economía en el día a día, hay otros que hoy están reclamando esa posibilidad de que se les brinde una oportunidad, pero por las disposiciones del mismo Estado no se puede. ¿Cómo entonces encontrar programas que verdaderamente abran la economía para todos? Muy fácil, Rosendo. Estamos en una situación donde nosotros mismos tenemos que apoyarnos. El Estado no nos va a apoyar. Y no porque no quiera, sino que porque no puede. ¿Me explico? Obviamente tenemos que buscar la alternativa para salir adelante solos. Y sí podemos. Los hondureños somos creativos. Y lo menciono en muchas capacitaciones y en algunas entrevistas que he tenido, Rosendo. Somos tan creativos que cuando se crea algo dentro de la voz popular, cuando hay un incidente, inmediatamente, dígame si miento o no, empiezan a salir un montón de memes que hacen videos de la broma, hacen memes, hacen esto, lo viralizan.
Y si esa creatividad la transformamos en una estrategia de mercado para poder vender ese producto a la microempresa, va a ser mucho más fácil. Ahora, tú hiciste una pregunta muy importante. ¿Cómo vamos a hacer para poder salir adelante? Sencillo. Tenemos que unificarnos en grupos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo. Vivimos en una colonia. Podemos hablar de la colonia Kennedy, Miraflores, Jardines del Valle, en San Pedro Sula, y así en diferentes sectores del país. Son colonias grandes. La gente, tiene que haber una persona que tenga la visión de crear un grupo de WhatsApp para las compras y para los movimientos en línea de esta colonia, para que se puedan apoyar entre ellos. Ahí tú puedes provocar y puedes promover, lo que son los productos que estás vendiendo. Llámese si estos son alimenticios, si estos son temas de seguridad, si son temas de tecnología, o en mi caso, temas de asesoramiento, en fin. El mundo no está parando, eso sí quiero que lo entendamos. La economía está cayendo, es un hecho, pero podemos defendernos y salir adelante. Y los más inteligentes van a sacar oportunidades importantes en las crisis. Las empresas más grandes, hoy por hoy, nacieron de dificultades y de crisis sumamente interesantes. Y ese es el motivo que tenemos que empezar a creer, pero no esperemos de que el Estado, de que un tercero o una cuarta persona nos venga a apoyar. Claro que como toda infraestructura deberíamos de tener un apoyo del Estado para poder desarrollar esa microeconomía. Pero seamos honestos, tenemos que salir adelante con lo que tenemos. Para mí sería muy fácil decir y mentir acá y decir que hay que aprovechar los créditos que el gobierno va a aprobar, pero ¿qué tan fácil o difícil va a ser esa carrera? Si en este momento ustedes saben que hay miles de hondureños que están sin empleo, porque los separaron, porque no están trabajando, porque los despidieron completamente, porque su empresa a estas alturas ya quebró completamente. Entonces es ahí donde el hondureño tiene que ser creativo, tiene que poner su barbería en su local, tiene que poner su venta de mantequilla, de crema, de queso, en fin, tiene que buscar la manera de subsistir y sí existe y sí sale. Solamente que tenemos que buscar las herramientas adecuadas y empezar un poquito a estudiar de cómo manejarlo para salir adelante. ¿Cuáles son o ver esos negocios que han identificado? Y vamos a arrancar primero con el segmento de la pequeña y mediana empresa, que usted ya tocó y puso como referencia negocios en casa. Y lo hemos visto a través de la Corporación Televicentro, que está promoviendo a ese pequeño y mediano empresario, que incluso les hemos abierto las puertas de los canales de toda la corporación y de Emisoras Unidas para que promocionen sus productos en un servicio que los ejecutivos han decidido ofrecerlo como parte de la responsabilidad social que tienen estos medios para apoyar a esos ciudadanos que por las circunstancias de la pandemia se quedaron sin un ingreso seguro mensual. Pero ustedes en las consultorías y en las exposiciones que hacen, ¿qué nos están recomendando hoy en una economía que gran parte de la población está pidiendo que se abra bajo las medidas de bioseguridad del caso para no estar dependiendo de que alguien nos regale, que alguien nos dé, porque sabemos que hay mucho emprendedurismo en Honduras? Claro, y muy buena pregunta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Desgraciadamente, el hondureño no tiene, o nosotros los hondureños no tenemos la creatividad para poder desarrollar e implementar las herramientas que ya tenemos en nuestras manos. Y quiero apuntar algo, que felicito a Televicentro por esa iniciativa hacia la microempresa. Esas son definitivamente los canales y las empresas que están aportando una razón de ser para poder apoyar realmente a los que lo necesitan en este momento, que es la microempresa. Como KM Consulting, Rosendo, le comento que tenemos un podcast o pequeñas microcápsulas empresariales que los tenemos en nuestros canales de YouTube, Instagram, en Spotify, iTunes e iVoox, que son canales que se pueden escuchar, duran entre 15 a 20 minutos, pero son pequeñas cápsulas completamente gratuitas para poderle enseñar a nuestros vendedores a cómo vender. Y es que aquí viene un tema muy interesante. De nada sirve que tengas el mejor producto, el mejor precio, la mejor plaza, aún en pandemia, si no puedes venderlo, si no tienes los canales adecuados. En este momento, de hecho, esta entrevista está siendo grabada en este momento por un teléfono inteligente.
los smartphones. Hoy por hoy cualquiera accede y tiene acceso a un smartphone. Yo lo sé. Entonces, esa es la primera herramienta que tienen que bajar. Para esa persona, porque a veces creemos que las microempresas o MIPYMES son de 5 a 10 personas, y no, MIPYME puede ser solo una señora que se dedica a hacer baleadas y que subsiste con ella. Y puede generar un ingreso digno para poder trabajar dentro de la comunidad. Pero ¿cómo hacerlo? Creando una plataforma por medio de WhatsApp. Obviamente, tomándole fotografía a su producto. Obviamente, hablando con la comunidad, creando los grupos de WhatsApp, hablando con el jefe de patronato de su colonia. Adicional a eso, también en los canales pueden abrir y aperturar una página de Facebook para poder promocionar sus productos. Como te digo, Rosendo, hoy por hoy la tecnología es la nueva normalidad y eso es lo que tiene que entender el hondureño. Lo que antes hacíamos ya no se puede hacer. Ya no, bueno, este programa no está siendo face to face porque no podemos, está siendo grabado vía Zoom y precisamente esa es la nueva normalidad que tenemos. Y es por eso hoy que el hondureño, por ejemplo, aquí voy a dejar algo bien claro. Pero ¿qué pasa si yo vendo zapatos y tengo mi zapatería en mi casa? Promuevo los zapatos, promuevo con diferentes sectores a nivel de WhatsApp, a nivel de Facebook, a nivel de amigos, a nivel de palancas, por decirlo así, y boom, se empiezan a producir las ventas de zapatos. Pero me dice esta persona, oye, ¿y cómo hago para que me entregues ese zapato y para pagarte? Les cuento que hoy muchos bancos, de los cuales no voy a dar nombre, pero hay muchos bancos que cuentan con un programa que se llama CompraClick, que eso es completamente gratis. Media vez alguien tenga una cuenta bancaria. Ese CompraClick va amarrado a un sistema que va enlazado con el sistema de WhatsApp Business, otra aplicación completamente gratis. A todo esto, ojo, con ese microempresario. No estoy hablando hasta el día de hoy de ningún gasto que tienen que invertir, ni siquiera en un lempira, solamente conocer las herramientas que tienen. En ese WhatsApp Business crean el enlace de WhatsApp, del hosting, por decirlo así, del botón de pago, y yo te lo mando con un catálogo de productos que ofrece, donde tú desde la comodidad de tu casa puedes hacer el pago vía tarjeta de débito o crédito de cualquier banco y de cualquier institución financiera. Entiendo que son 3 bancos los que ahorita tienen esa opción y no se cobra, obviamente se cobra una pequeña comisión. Ahora la pregunta del millón, bueno, pero yo no puedo salir porque mi número de cédula no me lo permite. Para eso existen alianzas que hoy por hoy, yo llevo cuantificado desde que comenzó la pandemia en marzo, mi querido Rosendo, y te cuento que son más de 29 empresas legalmente formadas a nivel de delivery, dejando por fuera las empresas más grandes que ya existían en Honduras. Entonces, estas empresas se dedican a ir a dejar mi paquete y se le dice al cliente que se le va a pagar, obviamente, una comisión al motorista por el delivery. Si te fijas, aquí le estamos dando entrada y participación a 3 aspectos fundamentales. Yo, que soy el dueño de la microempresa de zapatos, el cliente que tiene la necesidad de comprar un zapato hecho en Honduras, mucho más económico, y 3, dándole empleo a esa empresa de delivery, que también es otro emprendedor que consiguió un permiso para circular y está trabajando de manera legal. Aquí te acabo de desarrollar básicamente un pequeño negocio, poniendo como ejemplo una zapatería que se puede manejar desde casa. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el consultor Obed Martínez. Vamos a una pausa, ya regresamos. Tu negocio preparado es un negocio conectado. Ficolink, el nuevo link de pagos con el que tus clientes podrán realizar compras de manera fácil, confiable y segura. Seguimos al banquillo con Obed Martínez hablando de las oportunidades que se están generando de empleos para no dejar morir la economía durante la pandemia. Me dice que solo empresas de entrega que se han creado como parte de la reinvención tenemos 29. Normalmente esto está operando a nivel de las grandes ciudades, hablando de San Pedro Sula, Tegucigalpa y alguna otra ciudad con un nivel adquisitivo de bueno a regular.
pero ¿qué de las zonas pobres, donde también está esa necesidad que están enfrentando muchos microempresarios que se las ingenian y que incluso se arriesgan a salir a vender sus productos bajo la posibilidad de ser detenidos, de que se les suspendan las ventas? ¿Cómo crear mercados alternativos sin riesgo de contagio para esos sitios? Siempre, Rosendo, bajo la misma plataforma de redes sociales e Internet. Te asombraría saber de que aún en el interior de la República es mucho más manejado el Internet que en la zona de las ciudades. El Internet les va a ayudar a no exponerse tanto para poder vender también los productos. Te lo menciono porque obviamente en este momento, en este preciso momento, estamos llevando la asesoría de una empresa casualmente de Tegucigalpa, que vende a los sectores foráneos del país. Estamos hablando Santa Bárbara, Ocotepeque, Dulce Nombre de Copán, Lempira, en fin, son varios municipios y varias ciudades dentro de estos municipios o comunidades. Y me sorprende ver cómo estas personas, por medio del café y todo lo que ellos venden, están generando otras oportunidades de empleo. Por ejemplo, el tabaco ha dejado de exportarse a nivel de la región de Dulce Nombre de Copán hacia el sector de Ocotepeque, y ahora están aprovechando la hoja de tabaco para poderla convertir y poderla tratar y poderla vender como un insumo para farmacéuticos, porque la hoja de tabaco, fuera de que también se puede producir el tabaco, hay mucho medicamento que se saca de él. Y es por eso que ahora podemos crear una empresa en la cual puedan participar estas microempresas pequeñas. También los supermercados grandes en las ciudades principales o en las ciudades principales de las zonas foráneas como Santa Bárbara, hablemos de Atlántida, de Colón, también son parte fundamental del eje. Y eso es algo que ustedes como empresa también están fomentando, que es desarrollar y consumir lo nuestro. Por eso mencionaba al inicio yo, este es un tema de hondureños para hondureños. Tenemos que apoyarnos entre todos. Esa es la clave principal para poder salir de esta crisis. ¿Y cómo encontrar también o qué recomiendan para la posibilidad que ya se debe ir preparando para la venta en el exterior? Porque ya sabemos las limitaciones que se tienen, salvo paquetes puntuales se pueden enviar con mucha dificultad al extranjero, y eso ha generado un impacto sin precedentes en nuestra economía, porque mucho producto nostálgico que se enviaba a los Estados Unidos, a México, al Reino de España y al mercado común centroamericano como nuestros principales socios comerciales, esto se cortó, Obed. Pero ¿cómo debemos irnos preparando para la posibilidad de las aperturas inteligentes? Porque perfectamente se pueden encontrar eslabones que nos permitan llevar los productos de nuestros artesanos, de nuestros microempresarios a los países vecinos, que en parte se ha limitado. Se ha limitado mucho, pero las aduanas y todo lo que es el transporte logística de carga, Rosendo, no ha parado. Y bueno, te cuento que yo pertenezco, o sea, KIM Consulting como tal, pertenece a un grupo de empresas que son Dacotran de Centroamérica, empresa de transporte logística de carga, y KTC, que es básicamente una empresa de transporte de carga y equipo pesado. En Dacotran de Centroamérica estamos también apoyando a la microempresa. Y tú mencionaste algo, ¿cómo hace ese pequeño empresario que tiene solamente, bueno, cómo hace ese MIPYME que tiene producto nostálgico pero que no lo puede exportar hacia Honduras? Hoy por hoy puede contar con nosotros, con nuestros contactos a través de Dacotran de Centroamérica para poder crear consolidaciones de exportación, ¿verdad? Y poder aprovechar el envío no solo de un productor, sino que de varios. Pero para eso, Rosendo, hay un trabajo mucho que hacer, y vuelvo al tema de las comunidades. Si dentro de la comunidad no existe un líder de opinión que trabaje con un equipo de, por ejemplo, si hablamos de los productos nostálgicos, podemos hablar del tabaco, de los morteros, en fin. La economía no se ha paralizado. Mira, lo que se ha paralizado realmente es el miedo al contagio como tal, pero todavía comemos.
todavía producimos. Hoy por hoy seguimos comiendo. Yo creo que estamos comiendo más que antes, porque estamos encerrados en casa y eso nos permite, obviamente, crear esa necesidad. Lo mismo está pasando en Guatemala, en Costa Rica, en Estados Unidos. Entonces, si ellos quieren tener una comunicación, yo a través de un link que les vamos a mandar, van a poder tener el acceso para poder conectarse con Dacotran de Centroamérica, una empresa que ya tiene más de 38 años de existir en Honduras y que en este momento estamos apoyando a esa microempresa para poder exportar esos negocios hacia el exterior. No importa el país que sea. Y repito, las fronteras no se han cerrado, las aduanas siguen abiertas. Lo que se ha detenido es la fabricación precisamente debido al miedo. Yo creo que nos está ganando más el miedo que lo que está pasando realmente, Rosana. Y los costos, ¿cómo se están manejando? Porque también este es otro de los puntos que ahora se está analizando, porque lo que antes costaba en un despacho, por citar una cantidad, 200 lempiras, hoy hemos escuchado que está costando 400, y aquí es donde también se genera un impacto en la ganancia que busca obtener el que hace el esfuerzo, el que tiene ese sacrificio de la producción. Mira que es bien interesante lo que mencionas, porque hay un hecho importante: los productos han subido. Yo estimo que la canasta básica y los servicios como tal han tenido un impacto entre el 15 al 18%. Y no tanto por el hecho que haya encarecido el producto que se lleva, sino por la misma protección y los mecanismos de bioseguridad que la empresa o la pequeña empresa está comprando para poder dar precisamente esa seguridad al consumidor final. Estamos hablando mascarillas, guantes, gel, alcohol, desinfectantes. Todo esto hace encarecer el producto actual que teníamos, pero repito, es por un tema de seguridad, no tanto porque haya subido un despacho. Obviamente, Rosendo, de esta crisis hay muchas personas que se están aprovechando, y eso sí quiero comentárselo al pueblo hondureño que nos está escuchando hoy. Tienen que tener mucha paciencia y mucha exactitud a la hora de escoger esas empresas con las que van a trabajar. Lamentablemente, algunos estamos para apoyar, otros están para hacerse más ricos o hacer negocios más grandes. Y eso es importante, que el grupo de KTC, Dacotran de Centroamérica, y KM Consulting, tal como Televicentro, tratamos de apoyarlos en la medida que se puede y bajo los mismos programas. Y si sube algo es precisamente por los mismos problemas y sistemas de bioseguridad que se están teniendo en las empresas para ser altamente responsables con ese consumidor final. Ya es tiempo de pensar, usted me dice que por miedo se ha fallado en algunas cosas, pero es momento de tener las articulaciones a nivel de la pequeña y de la gran empresa, que ya vamos a hablar como un gran generador de empleo, y el Estado para ir dando las aperturas del caso, Obed. Sí, Rosendo. Obviamente yo no soy médico, no puedo hablar, soy pendiente de las noticias, trato de ver incluso de todo a nivel internacional para ver cómo vamos. Sé que es una enfermedad letal, y de repente se va a escuchar un poco egoísta de mi parte, pero tenemos que salir adelante. La empresa tiene que salir adelante, porque una de dos: o nos mata el virus o nos mata la economía. Y es aquí donde el gobierno, la empresa privada y cada persona tiene que entender que el riesgo es latente y lo vamos a seguir teniendo por un muy buen tiempo. Somos nosotros, por nuestros propios medios, los que vamos a tratar de curarnos en sí, de llevar los reglamentos de bioseguridad, de hacer las cosas como se deben hacer y no del diente al labio, y exponernos a esta terrible enfermedad, pero sabiéndonos cuidar y obviamente poniendo en las manos del Señor todo lo que hagamos, Rosendo, vamos a salir adelante, porque somos un país muy fuerte. Ahora, lo que sí te menciono es que mira, ¿cómo te lo digo? La cura puede ser más cara que la enfermedad. ¿En qué sentido? Si nos tienen encerrados por el tema de no enfermarnos, no va a haber generación de empleo. Da tristeza. Yo estuve en Tegucigalpa la semana pasada y da tristeza ver cómo en el camino te encuentras cualquier cantidad de personas pidiendo dinero. Aquí en San Pedro Sula también, en las zonas foráneas, ya no tienen que comer. Esas personas necesitan ya de que la actividad empiece a realizarse, que el comercio empiece a abrirse de manera responsable e inteligente,
porque también son ingresos colaterales, como el que cuidaba los vehículos, como la persona que limpiaba las llantas, como la persona que lustraba zapatos. Entonces, tiene que empezar a haber una reapertura, y más que inteligente, yo diría una apertura planificada. Creo que esa palabra de inteligente nunca me ha gustado a mí, Rosendo. Tiene que ser una apertura, una apreciación muy planificada, con unas condiciones importantes para la empresa privada y para la calidad del ser humano que va a estar en la calle. Pero tenemos que exponernos, porque caso contrario, realmente no vamos a conseguir nada bueno. Sin dinero y enfermos, la cosa va a ser peor. Está con nosotros al banquillo el consultor Obed Martínez. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con la participación del consultor Obed Martínez. Bueno, hablamos ya de la microempresa que genera miles de empleos. En el día a día es clave el ingreso que ellos llevan para sus hogares, para el sostenimiento. Ahora pasamos a la gran empresa, que al final usted sostiene que será la más afectada. Explíquenos por qué tiene este análisis. Ok, Rosendo, va a ser la más, o está siendo la más afectada por el punto de equilibrio que ellos manejan en su productividad y su punto de equilibrio a nivel de la producción que manejan mensualmente. Estamos hablando de pasivos laborales, estamos hablando de seguros médicos, hospitalarios, estamos hablando de mantenimiento de líneas telefónicas, que en este momento te comento, Rosendo, que ninguna empresa de telefonía ha cancelado o ha puesto a poner en pausa para muchos paquetes corporativos. Entonces, la empresa privada sigue pagando alquiler, aunque no esté laborando, y eso es una ventaja que tiene la microempresa y la MIPYME versus la empresa privada grande. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa privada grande? Tiene que reinventarse. En este momento hay más de 600,000 empleos en riesgo y se estima que el 45% de las empresas van a morir en términos de 2 meses. Ahora, no todo lo que se proyecta tiene que ser realidad. Y es aquí donde el hondureño, y con mucho respeto de los dueños de las empresas grandes, tienen que sentarse y tienen que identificar qué es lo que van a hacer. Si es necesario reinventarse o si es necesario continuar. Te voy a poner un ejemplo, Rosendo, muy importante de una empresa que en tiempos de crisis mejoró. Y está en los libros de literatura y todo. El señor Robert Bosch, dueño de lo que es el conglomerado Robert Bosch, las herramientas eléctricas. ¿Has escuchado hablar de ellas? Me imagino. Muchos no saben que la persona que creó Ford, ¿verdad? Estamos hablando del automóvil Ford, creó el Ford, pero al final del día fue Robert Bosch el que creó la bobina que hizo que ésta encendiera un motor a gasolina. Antes se prendían con cuerda. Empezó la Segunda Guerra Mundial, o la primera, no recuerdo muy bien, y empezó todo a venirse abajo, y Ford empezó a generar municiones y herramientas diferentes para la guerra. Se vino una gran depresión en Estados Unidos. Pero ¿qué hizo Bosch? Dijo, ok, si se vino la depresión, tengo que convertir este magneto en algo importante. Y ese magneto que le dio vida a ese motor, lo reajustó, y hoy por hoy son los llamados bobinas de presión que encienden todos los motores de taladros, sierras circulares, etc. No sé si me entiendes. El concepto es reinventarse. Si tú eras ferretería y hoy no vendes lo que vendías antes, entonces busca paralelamente a convertirte en un negocio paralelo que sea un mixto entre ferretería, supermercado y centro de conveniencia. ¿Me explico? Si antes la maquila se dedicaba a la exportación de camisas, pero en este momento la pandemia a nivel mundial no está permitiendo que una empresa tan grande como un Walmart esté abriendo, y por ende es un cliente fijo para países tercermundistas como Honduras. Entonces viene la maquila y tiene que empezar a producir para la nación, empezar a producir camisas más sencillas a precios más ajustables para la empresa pequeña y mediana de Honduras, para nosotros. Sigo insistiendo, de hondureños para hondureños. Pero aquí deben existir facilidades que el Estado como tal debe proporcionar
a ese inversionista en esa apertura que usted dice, pero si los limita, ¿cómo sobrevivir? Porque este es otro complemento que se debe proporcionar para salir adelante. Claro, y el Estado en la empresa grande, en la micro tal vez no, pero en la empresa grande, el Estado tiene una labor muy importante que hacer, y es apoyarlos. Estoy seguro que en este momento ningún empresario está pidiendo dinero, ningún empresario quiere que le regalen, pero sí que nos ayuden a que puedan amortiguar, a que puedan haber préstamos blandos, a que la banca, que por muchos años, Rosendo, se ha aprovechado o ha tenido un buen negocio de nosotros los hondureños y de las empresas hondureñas, pueda crear financiamientos con ingresos y con tasas de interés sumamente bajas. Porque es preferible que la banca entienda que al final del día, si no hay negocio, tampoco va a haber negocio para ellos. Más tarde que temprano. Entendería yo por todos los programas que veo que tenemos una banca muy respaldada, con mucho dinero, pero de nada les va a servir si ese dinero no llega a las manos importantes, y es aquí donde la labor macroeconómica del gobierno y la parte financiera gubernamental tiene que jugar una labor importante, pero acompañada en un 80% por la empresa privada. Organismos como el COEP y organismos como las cámaras de comercio son sumamente importantes para poder desarrollar no una apertura inteligente, una apertura planificada y desarrollada para hondureños. Porque aquí hay un punto clave: si no se provoca esa generación que da el empleo privado y el movimiento y el circulante que se genera, no habrá pago de impuestos, no habrá cómo sostener una economía que cada día la estamos volviendo mucho más dependiente a lo que produce el sector privado y la MIPYME. Rosendo, si somos inteligentes los hondureños, y digo todos los hondureños, organismos estatales, organismos privados, banca, iglesia, todos, si somos inteligentes, vamos a renegociar toda esta crisis, y te puedo apostar que podemos sacarle el mejor provecho. Si somos inteligentes, vamos a aprovechar los recursos que tenemos en este momento, y si el gobierno se enfoca en ocuparse y no preocuparse, vamos a tener una mejor reacción y vamos a salir adelante, siempre y cuando tengamos los parámetros y tengamos jefaturas y líderes de opinión que nos apoyen a la empresa privada, especialmente a la grande, que está sufriendo mucho. Y yo siento que los mecanismos de control y los mecanismos de préstamos blandos van a hacer esa fidelidad. El gobierno le conviene, tú lo mencionabas ahorita, ¿y de qué va a vivir? ¿Y de dónde se va a pagar ese montón de préstamos que han sacado? Que aunque sean a largo plazo, al final del día hay que pagarlos. Y los vamos a pagar con los impuestos, pero los impuestos ¿de qué empleo si no hay? Por eso explicaba yo, y tú comentabas, bueno, ¿es válido la apertura? Sí, urge aperturar, y tenemos que cuidarnos en la salud y esperar que Dios nos proteja y proteger nuestras empresas y a nuestros empleados, pero tenemos que aperturar. Cuando plantea que habrá, de acuerdo a los estudios y a las consultorías que han desarrollado, un 45% de la gran empresa con una afectación directa, con pérdida de empleos, ¿qué nos depara? ¿Qué nos espera? ¿O cómo lograr en este momento que ya pasamos 4 meses de la pandemia, ideas, programas, proyectos para tratar de reducir en lo más mínimo estos números que ustedes están manejando? Hay muchas ideas, Rosendo, muchas ideas que te puedo compartir el día de hoy. El tema es que la empresa cree que, volvemos al tema, que se va a aperturar, se va a planificar una apertura, pero una pregunta, y solo mira, hablan de una apertura inteligente, y cuando dicen una apertura inteligente, lo único que yo he escuchado yo es que se va a aperturar de una manera modular y posterior a eso con sistemas de bioseguridad para cada empresa. Ahora, ¿eso te va a asegurar de que esa empresa va a seguir vendiendo lo que vende? No. Y cuando digo yo que tiene que ser una apertura planificada, me refiero a que la empresa tiene que venir y dejar de pensar como pensaba en el pasado y convertir a la mitad de sus empleadores en empleadores con ofitrabajo, donde le va a poder comprar su computadora laptop y le va a decir, hoy tú trabajas en casa y tu horario va a ser de tal hora a tal hora.
y vamos a crear el e-commerce donde vamos a vender todos estos productos que antes tenían un espacio físico. Voy a tener una bodega en X colonia y vamos a tener un repartidor y vamos a exponer a la menor cantidad de empleados afuera y la mayor cantidad de empleados trabajando desde casa. Así nos reinventamos. Muchos de los call centers son esta manera de trabajar. Ahora, si el empresario en su mente cree que va a aperturar, va a abrir su tienda y la gente va a volver a llegar como antes, eso no va a pasar. Es aquí donde aprovecho para comentarles que para eso estamos las empresas de asesoría y consultoría. Lo que pasa es que es un tabú para muchos empresarios hoy en día decir, no, ¿para qué voy a contratar una empresa de consultoría y asesoría si en este momento lo que yo ocupo es abrir y vender? Y mi pregunta es, ¿pero cómo vas a abrir y vender si no tienes las herramientas, si no conoces el uso tecnológico, si no tienes una persona, si no tienes esa empresa que va a ir paralela a ti o esa persona que quiere escuchar y esa tecnología que puedes utilizar para poder aperturar y poder vender de la manera que la nueva normalidad nos indica? Eso es el criterio mío en particular, Rosendo. Obed Martínez está con nosotros esta noche al banquillo. Vamos a una pausa, ya regresamos. Estás viendo Al Banquillo gracias a Tigo. Qué buena señal con la super recarga. 4 GB por 50 lempiras. Tigo, en todo lo que te mueve. Seguimos al banquillo con la participación del consultor Obed Martínez. Partiendo que se avanza en estas aperturas planificadas, como usted llama, y entramos ya en este mundo de los negocios, que ahora debemos ir en gran parte de las empresas de Honduras a todo nivel en busca de la conectividad. ¿Cuántas empresas se lograrán salvar? ¿Hay estimado ya? Porque unas, lógicamente, por todo lo que hemos estado viviendo, ya fracasaron, ya cerraron y clausuraron sus empleos. Sí, lamentablemente sí. Ahora, dar un promedio es muy irresponsable de mi parte, Rosendo, porque te puedo decir que son muchas. Por mi experiencia, por las empresas que estoy manejando, por lo que he visto, por todos los medios de comunicación, me voy dando cuenta y voy sacando mis propias estadísticas y, como te menciono, de un 40-45%. Pero eso no está escrito en piedra. Es aquí donde la empresa tiene que entender que tiene que hacer el cambio radical. Y hay muchas que lo están haciendo, yendo hasta la casa del consumidor final para la entrega, ¿verdad? A través de los pedidos en línea. Y yo sé que para muchos va a ser complicado, especialmente para las personas de 50 años en adelante, porque hoy por hoy los pequeños, los jóvenes, las edades entre el 20, los millennials, a los 30 años, saben utilizar muy bien esas herramientas, pero esta es la nueva realidad. Y si así como aprendimos ahora a usar una mascarilla y a no salir sin ella, pues también tenemos que aprender a utilizar estas herramientas de tecnología para poder salir de ellas. Las empresas pueden salir si buscan las personas adecuadas. En Honduras no solamente existe KIM Consulting como empresa consultora. El problema es que, como te explicaba, Rosendo, se crea un tabú de que somos empresas muy caras, que somos empresas que sacamos mucho dinero, y el problema ha sido radicalmente porque la empresa grande, la empresa muy grande, consigue consultores del extranjero y traen de Colombia, de Panamá, de España, de Estados Unidos, consultores que te pueden llegar a cobrar $25,000, $30,000 mensuales. La empresa grande es la que tiene que transformarse. La empresa grande tiene que entender que la nueva normalidad significa vender en línea y, segundo, vender lo que la gente ocupa. Porque en este momento va a pasar un buen tiempo. Yo estoy calculando que vamos a estar así aproximadamente un año. Un año por mientras la vacuna viene. Escucho por ahí decir, sí, la vacuna ya Oxford, creo que la Universidad de Oxford se la aprobaron. Muy probablemente van a comenzar la distribución y la planificación en septiembre. Pero para que llegue esta vacuna a países del tercer mundo como los nuestros, Rosendo, ¿cuánto tiempo más va a pasar? Estamos hablando que puede ser un año o año y medio.
Y en ese año o año y medio, las empresas tienen que reestructurarse, va a ser golpeada. Muy probablemente tienen que reducir su personal en un 30%. Pero es mejor eso que perder la empresa privada que está generando empleo en este momento, Rosy. Y para eso, pues, aprovecho tus canales para ponernos a las órdenes de la empresa privada y poder darle seguimiento y apoyarles en todo lo que sea necesario para salir de esta situación con diferentes ideas. Cada empresa es un reto diferente. Llámese empresa de bioseguridad, llámese empresa de salud, empresa de belleza, ferreterías, farmacias, pulperías. Todas tienen la oportunidad si cambian el giro de negocio y aprovechan la oportunidad y la convierten en la crisis para poder desarrollarla de la mejor manera posible, creando una planificación Los importante. negocios en esta crisis variados también pueden obtener éxito. No solo hay que circunscribirse a lo actual, a que hay que vender equipos de bioseguridad, hay que abrirnos ya al pensamiento que teníamos a finales del 2019. ¿Se puede pensar, es válido este pensamiento en este instante ya en plena crisis, Obed? Sí se puede, Rosendo, sí se puede. ¿Cuál es el problema? Lo último que tenemos que perder es la esperanza y la motivación. Porque si yo me hundo en la desmotivación, difícilmente voy a encontrar el camino. Y muchas empresas variadas hoy están saliendo adelante. Te comento que tengo un amigo que tiene su autobús y automáticamente le metió la cuchilla y ahora está vendiendo con permiso de una colonia aquí en San Pedro Sula, lleva su market y lo vende, sacó un permiso obviamente de operaciones y todo lo vende por medio del delivery, él mismo en su camión. Y esta persona es ingeniero industrial y se quedó sin trabajo. Está también la gente que puede trabajar artes, la gente que se encuentra en delivery, los motoristas. Hoy por hoy te digo, si somos inteligentes le vamos a sacar provecho a todo, siempre y cuando tengamos los mecanismos y los asesoramientos adecuados para cómo vamos a enfrentar este nuevo reto y cómo vamos a salir adelante con lo que tenemos. Y en todo este universo, para encontrar respaldos a todos niveles, desde su óptica, ¿cuál debe ser el papel de los alcaldes? Porque muchas veces, o de los líderes comunitarios, no nos vamos a quedar con los alcaldes, sino con todos aquellos ciudadanos que tienen seguidores, que tienen el manejo de masa para no dejar morir nuestra economía. ¿Cómo entendernos? Porque muchas veces se está impulsando aperturas inteligentes o planificadas, la posibilidad de estar generando recursos, pero encontramos que alcaldes están diciendo no, esto no es posible, usted de mi municipio solo se queda aquí, no puede salir a otro porque puede traer el virus, y al final eso genera un corte que termina afectando. Muy de acuerdo, y por eso te comentaba, Rosendo, que el papel del gobierno es importante, porque el gobierno son todos, los líderes de alcaldes, los gobernadores, las municipalidades y el gobierno central. Pero lamentablemente tengo que decirlo, es que si la corrupción que ha venido arrastrando el país sigue, por ende, a los alcaldes les va a convenir, Rosendo, que sigamos encadenados a nuestras casas, porque van a seguir teniendo esa brecha y esa oportunidad de seguir robando, con el respeto que se merece. Yo no quiero ofender a ningún alcalde, porque así como hay alcaldes muy buenos, gobernadores muy buenos y jefes de Estado muy buenos, también existe la gran mayoría que se dedican a robar. Entonces, tú y yo no lo podemos resolventar. Tiene que ser el gobierno, desde la cúpula principal, el que tome la decisión de tomar las riendas importantes y pensar ahora como hondureños y pensar para los hondureños. La apertura es la clave, pero si nos mantienen encerrados, ellos aprovechan para aprovechar esos decretos de emergencia, comprar mascarillas. Si no queremos mascarillas, o sea, al final del día yo te puedo asegurar que tú, yo y el vecino hemos comprado nuestros propios equipos de bioseguridad. El gobierno a mí no me ha venido a regalar ningún equipo de bioseguridad. Lo vamos a terminar haciendo nosotros. Entonces, mejor hay que preocuparse en cómo inyectar a la comunidad empresarial y a la microempresa todo lo que necesitan, empezando por una apertura planificada. Eso solo va a depender del gobierno central, lastimosamente, Rosendo. Ustedes, la apuesta es para que se abra, se regule
y entremos en esa dinámica de la economía, no en el término que la teníamos hace 5 meses atrás, pero sí ir con sistemas que nos permitan mantener activo en qué promedios. Yo estaría de acuerdo por lo menos en un 50% como mínimo, activos en un 50%, esa es la realidad. Y las empresas también tienen que ser muy responsables en lo que te comentaba anteriormente. Tienen que buscar el mecanismo de que gran parte de sus empleados puedan trabajar desde casa. Por ejemplo, el contador de una empresa. Toda empresa tiene un contador. ¿Qué necesidad tiene de ir a su centro de trabajo cuando puede trabajar desde su casa con una computadora proporcionada por la misma empresa? ¿Me explico? Entonces es aquí donde realmente tiene que ser una comunicación con todo el empresariado general a nivel nacional, con el gobierno, donde se cree una planificación generosa y se pueda desarrollar toda la protección necesaria para que el contagio sea mínimo. Pero las personas que tienen que salir a vender, esas hoy lo pueden hacer por medio de una llamada de WhatsApp o de una llamada normal. Y esa persona que trabajaba en contabilidad, en recursos humanos, hoy lo puede hacer también desde su casa. Entonces, si realmente utilizamos la cabeza, podemos seguir generando empleo, podemos seguir siendo activos, pero de una realidad, de una manera completamente diferente, siempre y cuando contemos con todas las garantías necesarias que el gobierno central pueda generar. Obed, le agradezco por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias, Rosendo. Un placer y feliz noche. Con nosotros esta noche al banquillo desde San Pedro Sula, el consultor Obed Martínez. Por su sintonía, muchas gracias.